Muy bien, continuamos, es la hora 8:06 en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en esta mañana en el 99.9 desde la ciudad de Mar del Plata. Vamos a conversar ahora con el economista Matías Zurt. El tema tiene que ver con su participación en la construcción de un segundo informe al respecto de la situación de la pesquería. Esto tiene que ver con un trabajo de la consultora INPEC. Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, 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 acá estamos. Diría que aunque no tenemos una relación directa, los coletazos de la situación de la pesquería se notan en todo Mar del Plata, y muy en particular en algunos barrios donde la gente está muy vinculada justamente al trabajo en las plantas procesadoras. Contanos un poco cómo fue el relevamiento y cuál es la lectura en general que ustedes hacen de la situación actual. Bueno, nosotros lo que hicimos fue un informe que busca, más allá, digamos, de los problemas generales que hoy tiene la economía argentina, focalizar en cuáles son aquellos temas que más están afectando a la realidad del sector para encontrar los números negativos en términos de rentabilidad que encontramos, digamos. Estuvimos haciendo análisis de la rentabilidad de empresas procesadoras en tierra y llegamos a números que son en todos casos negativos, en algunos eh, negativos, pero más en el orden del -2, -5%, pero hay otros casos donde estamos en el -30 o -40% de rentabilidad. Y nosotros creemos que tiene que ver con una serie de temas, algunos que son generales, por ejemplo, cuando uno habla del impacto que tiene la política cambiaria o el nivel del tipo de cambio con una inflación en pesos que todavía persiste relativamente alta, es un tema general porque, digamos, baja el valor en pesos del ingreso en dólares de cualquier actividad y al mismo tiempo sube en dólares el costo de todos los costos internos y todos los costos en pesos, pero que para una actividad que como la pesca, que es casi 100% exportadora, es mucho más relevante que para otras actividades que puedan tener un mix entre producción pues sí, producción con destino al mercado interno y producción con destino al mercado externo un poco más balanceado. Entonces, por un lado, tenemos el impacto de la política cambiaria. Por otro lado, tenemos algunos impuestos específicos que afectan al sector, como son los derechos de exportaciones. Muchas veces cuando hablamos de retenciones o derechos de exportación pensamos casi exclusivamente en el agro pampeano y en la zona núcleo, más que nada, porque son donde encontramos las mayores alícuotas en las exportaciones de granos, pero en el último tiempo o en los últimos meses se ha ido avanzando en la eliminación de algunos derechos de exportación para lo que se suele llamar economías regionales y la pesca siempre ha quedado afuera, digamos, de esas medidas y por lo tanto hoy sigue con derecho de exportación, que según la especie, según el tipo digamos, de presentación en la que se exporte, van desde un 3% del ingreso bruto, del precio de venta, a un 9%, y creemos que con los precios actuales internacionales son derechos de exportación que no tienen ninguna justificación y tampoco tienen ninguna justificación en términos de recaudación, porque la verdad es que es un impuesto que le genera muy pocos ingresos al Estado Nacional. Los precios internacionales de distintas especies, como por ejemplo el langostino o la merluza, han caído en los últimos 10 años entre un 25 y un 30% a nivel global. Esto es algo que no tiene nada que ver con la política económica local, ni con lo que esté pasando, con lo que haga la Argentina como país productor de estas especies, pero que nos parece a nosotros que la política económica se tiene que ir adaptando a los vaivenes de la demanda internacional, del precio internacional y de un mercado que determina, digamos, gran parte del negocio en Argentina. Entonces, esa combinación de tipo de cambio relativamente bajo, costos en alza en pesos, derechos de exportación y precios internacionales a la baja, es, antes de meternos quizás más de lleno en particularidades del sector, es como todo el esquema macroeconómico o el Claro. esquema, el contexto que está afectando la rentabilidad al sector. Bueno, de hecho hay que decir que ayer el gobierno eliminó todas las retenciones para la minería, para todos los Ujú. rubros de la minería, que está en una situación completamente distinta, ¿no? Está en un segmento de alza de precios a nivel global interesante y en algunos casos como el tema del cobre, digamos, con una enorme presión compradora que parece no tener un techo dado el avance tecnológico en el que está inmersa la humanidad en definitiva, ¿no?
Y déjame agregarte una cosa más, digamos, con un impacto fiscal bastante más relevante que el de la pesca, porque a veces, digamos, en el contexto de una política macroeconómica donde el objetivo número uno es cuidar el equilibrio fiscal, a veces uno podría entender algunas decisiones que se toman que quizás no son buenas para los negocios o para actividades en particular, pero porque están pensadas en un concepto o en un contexto de equilibrio general eh, más amplio, más abarcativo, y dicen, bueno, sabemos que es un mal impuesto, pero lo necesitamos seguir teniéndolo para no desequilibrar las cuentas públicas. Bueno, en este caso estamos viendo que sí se toman medidas en algunos sectores donde el impacto en términos de caída de la recaudación por la relevancia que ese sector tiene hoy en el nivel de exportaciones es mucho más importante que para el caso de la pesca, por ejemplo. Sí, claro, claro. Cuando ustedes hacen esta auditoría sobre esta segunda etapa de auditoría, ¿dónde van concretamente al trabajo, el llamado trabajo en tierra? Porque bueno, hay dos grandes sectores, ¿no? Está el área de congeladores, que tiene otro nivel de rentabilidad en definitiva. ¿Encontraron eficiencia o encontraron ineficiencias? ¿Es en general un proceso de manufactura acorde a los tiempos, digamos, es moderno, tiene costos bien estructurados, independientemente de todo esto, que es como una parte político-fiscal que pesa sobre el sistema, ¿no? Sí. No, bueno, ahí la verdad es que creo que esa es la parte incluso más interesante, también es la más desafiante y la más difícil de llegar a un diagnóstico, porque ahí hay que empezar a verlo en términos relativos, ¿no? Siempre la eficiencia de un sector o de una empresa se mide en comparación a cómo funciona esa actividad en otros países del mundo o en otras regiones, donde en teoría lo que uno debería intentar buscar es compararse con aquellos países o aquellos lugares donde están en la frontera tecnológica. Y decir, bueno, a mí me está yendo mal por todas estas razones y porque estoy atrasado tecnológicamente o tengo una ineficiencia de costos muy grandes, o yo estoy bien y lo único que me está complicando es el contexto. Ahí nosotros encontramos algunas cosas que quizás son las más fáciles o las menos difíciles, por así decirlo, de comparar. Y, por ejemplo, los costos de estiba, que son un costo muy importante dentro de toda la estructura de costos del sector, llegan a ser entre 400 y 500% más altos en dólares que en España, en un país que tiene una producción pesquera también muy relevante. Los costos logísticos de transportar mercadería congelada o conservada en condiciones a través de las rutas de Argentina se multiplica por 2 respecto de lo que son los costos en España. Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de cuestiones y acumular, dice, claro, la cadena está repleta de sobrecostos, de ineficiencias, de regulaciones excesivas que hacen que en cada uno de los eslabones vayamos perdiendo competitividad. Entonces, arrancamos hablando de todos estos problemas por fuera de la cadena de producción, y cuando uno se mete dentro de la cadena de producción encuentra problemas en la estiba, problemas en la logística, problemas en el esquema laboral. Este es un tema que nosotros creemos que es muy relevante y que a mí particularmente nos interesa ponerlo, digamos, de relieve, porque es algo que va a terminar, me parece a mí, en un par de meses o en algunos años, de formar parte de una discusión más general que se va a tener que dar en Argentina, que es cómo hacemos para modernizar toda la estructura laboral. Nosotros creemos que a este sector en particular lo afecta de sobremanera, digamos, los sobrecostos que surgen del convenio colectivo firmado en el 75, o sea, estamos hablando de que una actividad que ha sufrido un montón de cambios tecnológicos a través de los años, sigue estando regulado, o debería, y ahora digo por qué debería, seguir estando regulado por un convenio que se firmó hace 50 años. ¿Por qué digo debería? Porque cuando uno va a la realidad también encuentra que a la fuerza y a los ponchazos y de manera desorganizada y desordenada, un montón de empresas del sector han ido encontrándole algunas flexibilizaciones a esa rigidez laboral que hace que hoy coexistan en simultáneo 4 esquemas diferentes de contratación de personal. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué se necesita un cambio en los convenios colectivos o un cambio en la regulación laboral si las empresas ya lo han ido encontrando a lo largo del tiempo? Bueno, en primer lugar porque esa situación actual de coexistencia de 4 sistemas diferentes genera un nivel de competencia desleal fenomenal. No es el mismo el costo laboral y las cargas que tiene una empresa que sigue funcionando como la ley manda, por decirlo entre comillas, con el convenio colectivo del 75,
uno que está con el convenio, como se lo denomina el convenio PYME, que surgió después de la crisis del 2001-2002, o quien directamente está tercerizando todo el paquete laboral, digamos, de una planta procesadora en una cooperativa, que es un régimen incluso mucho más flexible todavía, pero que al menos todavía se mantiene, digamos, en el marco de la legalidad, claro, y de las regulaciones. Y cuarto lugar, aquellas que están tercerizándolo en cooperativas que operan completamente en la informalidad o por fuera del marco jurídico. Los diferenciales de costo laboral que encontramos entre el mismo modelo que opera con convenio colectivo y el mismo modelo que opera con cooperativa formal o informal son tremendos y llevan a que una misma empresa, un mismo negocio, pueda pasar de una rentabilidad de cero, de estar ahí en equilibrio, de estar medio empatado, a tener una rentabilidad negativa del 30 o 40%. Claro, lo que pasa es que todo eso se da en un mismo escenario. Ha tenido idas y vueltas en Mar del Plata a lo largo de los últimos 30 años y es como que el sistema nunca logra estar ordenado. Pero lo que vos decías de los convenios, bueno, se supone será la gran batalla del cambio de régimen laboral después de octubre, que obviamente eso excede a esta actividad, ¿no? Sí, excede a la actividad, pero me parece que o sea, cada una de las actividades tiene este problema con sus convenios colectivos, porque la verdad es que cuando uno analiza hay más de 400 convenios colectivos en Argentina hoy vigentes que regulan el funcionamiento entre empresarios y trabajadores que fueron firmados en la década del 70. Entonces, cuando uno lo mira así, dice, claro, esto es un problema de todo el régimen laboral, pero también es cierto que algunas actividades han ido desarrollándose con posterioridad o eran actividades que no existían en aquel momento o han encontrado mayores, como digo, mayor nivel de flexibilización, pero esos mayores niveles de flexibilización se dieron coordinadamente en todas las empresas del sector. Acá lo que encontramos es como un sector muy quebrado, ¿no? Entre agentes o empresarios que siguen funcionando bajo la regulación original o el convenio original y otros que han ido encontrando esas vías de escape, esas válvulas de escape. Entonces en el medio se arma una especie de, como les decía, de competencia desleal o de desbalances hacia el interior de la cadena y hacia el interior del sector que son muy... Ahora, eso lleva también, me parece, a otro capítulo que excede el trabajo de ustedes, pero es que hay en el plano interno una enorme masa de comercialización en negro, porque si no la cooperativa trucha no tiene cómo sostenerse. Bueno, sí, exactamente. No hemos ahondado en esa variable, pero claramente, si hay esto se ve no incluso en el sector, sino en cualquier otro sector de la economía, cuando hay informalidad o evasión en la facturación, tiene que estar habiéndolo también en los salarios que se pagan y demás. Entonces, acá podemos sacar la conclusión contraria. Si hay, digamos, informalidad desde el factor trabajo, probablemente es porque está habiendo informalidad luego en el resto de la cadena. Sí, sin duda. Matías, te agradezco enormemente, buena jornada, muy amable. Gracias a ustedes, que terminan bien el viernes. Bueno, igualmente. Matías Sur, economista, integrante de la consultora INVEC, que ha hecho ya 2 informes sobre este tema que son realmente muy relevantes respecto de todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que corregir. No